hablando lo de In Vino Veritas. Ah, sí, sí. Hay un actor y músico, Mex Urtiz Berea, supongo que la mayoría lo conocen, que empezó a hacerlo desde la pandemia y lo continúa, hace un ciclo de encuentros en su casa, una vez Sí, por mes. he visto. El ciclo se llama FA. Ujú. Y el más reciente, que fue a finales de octubre, es sobre el vino. Y muchas de las cosas que, o sea, para los que no lo vieron, búsquenlo en YouTube, vale la pena. Son más o menos videos de 1 hora 15, cada FA. Es una vez por mes, hace un encuentro en su casa sobre un tema. Conversan alrededor de una mesa sobre ese tema e intercalan con música en vivo que realizan los mismos, algunos de los que participan de la mesa. Y en este caso hablaron del vino, fue mencionada la expresión esa de In Vino Veritas, y además muchas cosas de las que compartieron como reflexiones colectivas tenían que ver con mucho de lo que estuvimos conversando en aquella clase. Así que quería compartirles para que lo busquen y lo disfruten. Yo lo disfruté mucho. Bueno, ponelo después Les puedo, quizás sí, en el chat pasarnos el link, o se lo pasás a Ángel y él lo envía al grupo que tienen ustedes, tal cual. del cual los profesores estamos excluidos injustamente, Sí, pero bueno, es reglamento de la universidad, no sé por qué, pero está ese reglamento, hay que respetarlo, ¿qué va a hacer? De todas maneras, Ángel ahí está siempre y bueno, hagamos 2 grupos por informando. materia, uno reglamentario y uno no reglamentario. Hacemos un grupo paralelo. Y eso es Sí, medio ¿por de, qué no? eso es como algo que está inherente en el espíritu protestante evangélico, ¿no? ¿Parece o no? Hacer grupos. Ah, está bien, está bien, está bien. Dale. Sí, bueno, ¿quién está? Ah, Walter. Hola, Walter. Hola Pablo, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola querido, ¿cómo anda Walter? Bien, bien, corriendo, como siempre. Pues ya llegamos ya. Está bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos? Cuando quieras. Dale. Voy a compartir la pantalla de eh, a ver si puedo ponerla exactamente para que alguien pueda leerla. Sí, de la semana 3. A ver, ahí está. Listo. ¿Ahí la ven? ¿O no se ve nada? ¿Hola? No No, sé nada. ahí, ahora, Ahora sí. ahí viene, ahí Ahí viene. se ve? Todavía no. Ahí. Ahí está. Bueno. Bueno, si alguien quisiera leer entonces, hoy es Raíces 2, recuerden, hemos arrancado con la metáfora de la vid, la vid, y muy poco vamos a alcanzar a ver, estamos viendo como las grandes tradiciones que atraviesan el Nuevo Testamento, después del Nuevo Testamento, pero que están en la base de nuestra fe, nuestras raíces en el Antiguo Testamento. Pero hay muchísimo más, obviamente. Por ejemplo, de Moisés vamos a charlar un poquito hoy, pero no hemos visto específicamente a Moisés. Ya les voy a decir por qué hemos escogido a Elías puntualmente. Pero bueno, hoy vamos a hablar estos dos temitas, que es la sacralidad de la justicia y la esperanza, ¿sí? Elías y Salmos. Así que si alguien quisiera leer allí la introducción, que está relacionada un poquito a la imagen
y al Salmo que dice, Señor, bueno, la foto es de la foto que le saqué a mis hijos ahí, a mis dos hijos varones, mostrarnos el camino que necesitamos seguir porque sin tu amor andamos perdidos y por eso te buscamos y elevamos nuestros corazones a vos, ¿no? En esa metáfora de querer abrazar al atardecer en este caso. ¿Alguno de ustedes o alguna que quiera leer la introducción? Las raíces crecen hacia abajo a la vez que desde abajo. En su desarrollo hallan dificultades, suelos pedregosos, otras raíces con las que se enreda, parásitos o exceso de agua y humedad. Jesús también habló de esto cuando contó la parábola del sembrador, Marcos 4, 1 al 9. Pero ya lo sabían los salmistas y también los profetas de Israel. Como muestra y dice la imagen de arriba, necesitamos abrazar al sol. Pero esta es una experiencia espiritual, ya que sabemos que sus cualidades físicas nos trascienden. Algo similar pasa con la fe y con Dios. Sin embargo, podemos abrazarlo y dejarnos abrazar sin que eso signifique nuestra extinción, sino muy por el contrario, el comienzo de una vida nueva. Como dice el Salmo, para renovar la esperanza necesitamos conocer el camino y la orientación del amor de Dios para no perdernos en las profundidades del dolor y la angustia, pero esto es un clamor que se renueva y no es de una vez y para siempre. Por otra parte, surge, tanto de salmistas como de profetas, el clamor por la justicia. ¡Ay, cómo duele! ¡Qué bronca que da tanta injusticia e inequidad! Y Dios mudito. Salmo 37 y 76. Por eso vamos a acercarnos a la figura del profeta Elías, apasionado por Dios, sediento de justicia, pero débil y sujeto a pasiones como nosotros y nosotras. Santiago 5:17. El compromiso con la justicia es parte de nuestra fe, pero a veces puede estar motivada por la temeridad, el orgullo, etc. Como Elías, somos un poco ambivalentes o bipolares, sin pretender estigmatizar esta enfermedad o así llamada trastorno. Un día en victoria de cara al sol y otros encerrados en una cueva. Bueno, veremos qué sale esta semana, desde nuestros labios hacia el Dios de la esperanza y desde la lúgubre caverna de nuestro corazón en la que solemos ocultarnos a veces. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos todos y todas de nuevo. Uno de los momentos más fuertes, quizás más desconcertantes en los evangelios, de hecho, cuando un relato se cuenta en los tres sinópticos es porque tiene una raíz histórica, un suceso histórico fuerte que impactó mucho en la comunidad antigua, originaria, es el de la transfiguración. Todos recuerdan aquella escena, ¿no? Y bueno, casi siempre recordamos aquella parte quizás divertida por Pedro, ¿no? Que está como en una especie de sopor místico y bueno, quiere quedarse allí, hacer las tres tiendas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque era una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y también es fuerte porque es un relato donde la espiritualidad de Jesús, de hecho hay muchísimo escrito en la historia de la espiritualidad sobre el tema de la transfiguración, a partir de cómo nos transfiguramos, qué es transfigurarnos, los creyentes o los discípulos y discípulas de Jesús. No tenemos una clase
dedicada especialmente a esto, porque insisto, hay tanto en nuestra tradición, que yo les animo a que busquen, lean de autores reflexiones sobre qué es transfigurarnos en Cristo, ¿no? En el propio Jesús, este evento que se describe así en el Evangelio, pero de alguna manera ocurrió, hay algo muy, muy interesante, y es que de alguna manera aquello que se expresa exteriormente y ven y describen Pedro, Santiago y Juan, que son ese grupo íntimo de Jesús, en el monte Tabor, es un poco lo que hay adentro de Jesús. O sea, ¿para qué subimos a la montaña? ¿Para qué sube Jesús? ¿Para qué se fue Elías? ¿Para qué huyó Elías? Después vamos a juzgar y a ver si el miedo, si esto, si la autoestima, si el orgullo, todas estas cuestiones que han leído sobre Elías, ¿no? Lo cierto es que ser profeta, Jesús es profeta, ¿no? No es sencillo, sobre todo por la famosa lucha silenciosa, lo que pasa adentro nuestro, que es lo que más cuesta hablar, quizás. Pues en la transfiguración de Jesús no es simplemente un tema del poder. ¿Qué poder que tiene Jesús? Miren, que se reflejó como una luz. No, no. Lo que se puede ver en esa visión es un conflicto profundo que él tiene interior. Porque si le quitamos todo el halo místico, digámoslo así, la luz y la armadura exterior, porque sus ropas se convierten en luminosas, dice, ¿no? Su rostro, tiene que ver con su misión. Pero como en todos nosotros y nosotras intentamos seguirlo, la misión es muy compleja, porque es un acto de fe. Pero lo que hay adentro nuestro, el debate interior, cuando logra transfigurarse, es un punto de inflexión. Miren, ¿qué había entonces adentro de Jesús que en ese punto de búsqueda se expresó de esa forma, luminosa? Por un lado, una tensión entre la ley y la profecía, porque ¿quiénes son los que conversan con Jesús? ¿Recuerdan? Moisés y Elías. Ya. Hay una cuestión teológica de fondo, ¿no? Tanto Moisés como Elías representan dos idiosincrasias, diríamos, dos miradas políticas, dos miradas misioneras y dos formas de entender la fe. Teológicamente, como dice Sergio en el chat, Moisés la ley y Elías los profetas. Pero está claro que Moisés la ley, pero no está claro que Elías los profetas. Ahí hay una opción en el interior de Jesús. ¿Por qué? Porque podría haber sido Isaías, que es el profeta que dice Mateo, ¿no? O podría haber sido, qué sé yo, Jeremías. O quizás nosotros hubiéramos escogido, desde nuestra mirada latinoamericana y tercermundista, bueno, estoy usando frases viejas, pero me entienden, progresista, a Amós, el profeta de la justicia. No sé qué se transfiguraría dentro, exterior. Fíjense cada uno, si cada uno viviera una transfiguración, ¿con quiénes conversaría? Elías no es cualquier profeta, es el profeta de los pobres, es el profeta del pueblo, es el profeta de la esperanza, de la justicia, es el profeta que después Jesús utiliza de ejemplo para decirles, y cuando hubo una sequía, y cuando tal cosa, como que es el que se vincula siempre con la frontera, ¿no?
Y a Jesús le va a pasar todo eso. Y esto es lo último que digo, porque no quiero ponerme denso con esta cuestión. ¿Quiénes es importante? ¿No? El tema de la esperanza y de la justicia son re fuertes adentro. Estoy seguro que cada uno y cada una de ustedes me entiende de qué estoy hablando. Pensemos que si podríamos transfigurar nuestro interior, que ojalá sea luminoso, a ver quiénes serían nuestros interlocutores, con quiénes charlaríamos. Pero no solo eso es importante, en el caso de Jesús, obviamente, eran Moisés, que Jesús no podía hacer sin Moisés su trabajo completo. Vamos a ver por qué también. Y Elías marca como el camino, ¿no? Ahora, también es importante de qué conversan. Y el texto dice que conversan acerca de su éxodo, su partida. Bueno, éxodo es la palabra que se utiliza en griego. Dice partida en nuestra Biblia, o su viaje, pero es su éxodo, obvio, con un sentido hacia Moisés, ¿no? Pero también es el viaje que hizo Elías, como profeta. Su éxodo hacia Jerusalén, que es donde va a sufrir Jesús realmente su testimonio. Bueno, yo quiero dejarlo ahí, es como para darles un marco, porque es tan importante la espiritualidad de Elías como profeta, y qué vínculo tiene con Moisés. La lectura de este domingo pasado, de este fin de pasado, es el texto del capítulo 20 de Lucas, donde a Jesús le cuestionan los saduceos, o sea, los que no creen en la resurrección. Pero ¿por qué no creen? Y porque ya negociaron con el pueblo, no, negociaron al pueblo con los dueños del templo, los dueños políticos, y son los que tienen el poder en el templo, son los descendientes de Sadoc. No necesitan la resurrección para vivir, tienen asegurada económica y socialmente, políticamente, su vida y su apellido y su descendencia. Estos chocan con Jesús, se quieren burlar en el relato de Jesús, haciéndole esta pregunta insidiosa de, bueno, de quién va a ser esposa la mujer que tuvo la ley del levirato de Moisés. Recuerdan el texto, ¿no? Interesante es la respuesta de Jesús. No da lo mismo no creer en la resurrección. Los pobres de espíritu, o los pobres del Evangelio, que lo pueden ser en muy sentido, necesitamos de la resurrección, de un Dios que intervenga, que cambie la estructura, que obre. Entonces Jesús les dice, sí, pero recuerden el episodio de Moisés en la zarza. No lo cuenta Jesús, pero ellos saben cuál es. Entonces, ahí hay una conexión con Elías, ¿sí? Moisés también es alguien que después de haber querido hacer justicia por mano propia, ¿se acuerdan que había enterrado a aquel egipcio que mató para liberar al pueblo? Haberlo hecho desde su poder, o sea, prácticamente haber actuado como un saduceo, creer más en el poder de la muerte que en el de la vida, estaba así exiliado, refugiado, haciendo lo que no quería, más bien le gustaba pastorear ovejas, pero bueno, él estaba para otra cosa, digamos, en lo que había sido su cuestión, su fuego más profundo, y así hay una transfiguración en esta zarza que arde sin quemarse. Dios le revela su nombre. Estoy pasándolo por alto un montón de cosas, pero ustedes saben la fuerza que tiene eso para toda la historia de la humanidad. Y ahí Dios se revela no como el Dios de la metafísica, sino como el Dios de
de la alianza, el Dios que camina con su pueblo, que es el Dios, el yo soy, el que estoy, el que estaré. Como dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros, y al final del Evangelio de Mateo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es el Dios de la vida, para aquellos que necesitan la resurrección, el poder de Dios. Digo esto porque vamos a ver solamente a Elías, pero Elías está conectado con Moisés. ¿Sí? ¿En qué? En la experiencia de Dios. No es solamente la ley y los profetas, es quiénes son. Porque para Jesús Moisés no es solamente la ley, es el del episodio, ahí me dice Raúl, en el Horeb, el episodio de la zarza ardiente, así lo dice Jesús. Y ahí conoce a este Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para el cual todos viven. Una frase que no la vamos a meditar ahora. Una gran frase, para Dios todos viven. No es una negación del dolor, de la muerte ni del sufrimiento, para nada. Pero para Él todos viven. Bueno, yo los dejo acá con esto, porque los salmos, ¿cómo conectan los salmos? Claro, no podemos evitar, y no sería correcto epistemológicamente, ignorar la espiritualidad de los salmos, del salterio, de la música, de los contenidos de los salmistas, porque se nutren de todas, abrevan, como se dice, todas estas tradiciones espirituales profundas que no niegan la realidad de una forma o de otra. Dicho esto, quiero dejarlos entonces a ustedes para que, bueno, me cuenten un poquito qué es lo que más les llamó la atención. Yo voy a leer solo una frase que uno de ustedes destacó. Vamos a hablar de Elías primero, después de los salmos, ¿sí? De la lectura de Carlos Mesters, ¿sí? Que me pareció muy buena. La frase dice: donde aparecen pedazos de vidrio en el suelo, tú pasas, miras y dices, alguien rompió la ventana. Donde aparecen pobres en medio del pueblo de Dios, el profeta pasa, mira y dice, alguien rompió la alianza. Algunos se acostumbran a los pedazos y los ignoran. El profeta hace lo contrario. Confronta al pueblo con los pobres y exige cambio en el nombre de Dios. Bueno, yo tiro esto. Cuéntenme un poquito a ver qué les impactó de Elías, qué pueden aportar, quién era Elías. Bueno, los escucho, las escucho. ¿Quién levanta la mano? A ver. María Luz, te escuchamos. Elías es muy humano, ¿no? Es muy nosotros. Quizás por eso llame la atención, por su forma de reaccionar. Elías muy apasionado en su labor de profeta y de querer mostrar al pueblo cuál era el Dios verdadero. En ese tiempo que ellos adoraban al mismo tiempo a Dios y a Baal y a otros que aparecieran. Y Elías obedece una y otra vez lo que Dios le manda en cuanto a hablar de la sequía, a anunciar la lluvia. Era una época en que los reyes todos defraudaban a Dios, ¿verdad? Todos, toda esa sucesión de reyes que hubo, que ninguno se salvó de la idolatría.
Y una y otra vez Elías obedece y habla con el rey Acab y predice esto y aquello, y hasta llega a ser un desafío para desafiar a los profetas de Baal, para mostrarle al pueblo a ver cuál es el verdadero Dios. Si Baal es capaz de encender el fuego del holocausto o no. Por supuesto que ahí en una lección, es un maestro con una lección muy demostrativa, muy contundente. Y trabaja muchísimo Elías. Y como que las cosas no cambian, porque acá vuelve con su mujer que sigue defendiendo a los profetas de Baal y que se enoja porque Elías No, no es su mujer. no es su mujer, no era la mujer del rey. Claro, pero no es la El mujer rey, no, del no, rey. la mujer del rey. Te El entendí rey, de el Elías, rey claro. que a pesar de las lecciones que le da Elías, Ahí está bien. vuelve a juntarse con la mujer que le sigue defendiendo a Baal. Entonces, claro, es muy frustrante para Elías ver que no hay resultados, resultados de todo su trabajo, aparentemente. Perdón, ¿eso le ha sucedido alguna vez en el trabajo pastoral o en la iglesia? Y sí, En la porque vida? Digo, bueno, está Es lo bien. que más sucede, Bien. Digamos es que lo que acá, más nos sucede, ahí tenemos un puntito lo más común. de la espiritualidad, que es la frustración, ¿no? Y más, sí, más después de haber hecho una gran gesta, ¿no? A nuestra, eso nos quizás, pasa siempre. Yo ahora tengo una familiar que está pasando por un mal estado de ánimo, depresión, pero dice, y yo pensar que yo le dimos alojamiento a fulanita cuando tuvo su bebé, y a la fulanita cuando el padre estuvo internado, y tanto hicimos por esa gente de la campaña, y ahora nadie me llama, y nadie me viene a ver, y nadie me... Y sí, como que parece a veces que se trata de sembrar el bien y no hay respuesta. bueno, ahí Cuando tenemos un puntito para, así les voy dando lugar para que vayan hilando, ¿no? Un poquito cada uno. María Luz nos llegó al punto de la frustración, porque claro, él espera cambios y no, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como para ir mechando la espiritualidad de Elías y qué podemos ir aprendiendo. A ver qué otro puede ir contando. A ver, Clarita, ¿quieres decir algo más? Perdón. No, 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 María Luz, perdón, ¿querías decir sí, algo más? que quizás Elías no ve todo el panorama, Ajá. no lo ve, no lo puede ver todo, porque solo Dios lo puede ver. Entonces, como que Elías se desanima tanto que pierde hasta su identidad. Necesita recuperarse a sí mismo, recuperar su identidad. Por eso creo que, bueno, Dios lo manda al monte Horeb y un poco recuperar esa identidad de la alianza, de por qué Él está ahí, ¿verdad? Y eso nos pasa también, nos Claro. pasa mucho. Ujú. Antes de ir a Oreb, me parece que él escapa. Escapa, claro. Sí. Digamos, algo que quizás es natural, ¿no? Porque frente al... Digamos, me gustó lo que decía Martínez, el texto, que quizás es un manejo político de Jezabel, porque también por la mística de aquel momento, capaz que tenía miedo de matar a un profeta. Y Martini. Martínez, sí. Sí, para que sepan, Martini estuvo a punto de ser papa y era una gran expectativa porque es un biblista excelente, Claro. cardenal. Pero bueno, ya está, ya fue. Esto fue antes de Bergoglio.
Dale, Raúl. Mira, bueno, gracias por el dato. No, porque sí, es cierto, puede ser. De hecho, yo en otro espacio de estos compartí que después de aparecer en una gestión así de acompañamiento a pueblos originarios, me llegó una nota de un ex procurador. Y eso fue como una... Y yo tardé 2 meses en contestarle, no puedo decir que no. Digamos, tuve mi cuevita, ¿viste? Fui a un abogado, ¿qué hago? Digamos, son rasgos normales de la lucha, me parece. Ahora, yo me sentí reidentificado en la cueva, digamos. Eh, pero también es necesaria la vuelta, ¿no? Y esa vuelta, ¿cómo salimos? ¿De vuelta igual? Y me gustó de Martini también que le muestra a Dios no en el trueno, no en el fuego, no en la espada, sino en un silbo. Y él lo pone como imagen, yo lo copié acá. Eh, Quizás el viento ligero simboliza la intimidad con la que Yahvé encuentra con sus profetas, que reafirma Elías reproduciendo grandes acontecimientos en la historia de salvación, quiere privilegiar la teofanía de la dulzura, de la familiaridad, de la relación íntima, amigable y esponsal. Ujú. Me pareció fuertísimo eso, pero hay algo de eso en el símbolo, ¿no? Claro. No estaba acá y es eso de dónde encontramos a Dios. Bueno, donde Él quiera, se renueva Él. ¿Cómo va a ser igual? Digamos, se hace todo siempre nuevo. Bueno, es re interesante porque se han hecho muchas lecturas de que por qué no estaba en el fuego, si ya había estado en el fuego en otros momentos, o sea, como que él lo busca en espacios teológicos, en significaciones teológicas que ya tiene adentro, incorporadas, pero esa todavía no la tiene, y de hecho es la que tiene que aprender. Bueno, no es lo que él tenía, no era su experiencia espiritual de encontrarse con Dios en una brisa. Él hizo descender fuego del cielo, recuerden, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cosa ahí, insisto, en la transfiguración que no es más que se exprese afuera lo que está, la lucha que estamos viviendo adentro, frente a decisiones y cruces de camino muy fuertes. ¿Mm? Bueno, gracias Raúl. ¿Quién más querría compartir algo más? No se queden con ganas de hablar. Como puntos en común por ahí entre Moisés, Elías, ese Jesús transfigurándose, los salmos y me parece que también en el análisis que hace Martini, que es la parte que tomé yo para el trabajo de hoy, es la consagración, la oración y la consagración, eso de estar en la presencia de Dios consagradamente, sea como sean todos los defectos, claro, o las dudas o los temores o las contradicciones humanas, pero estar en la presencia de Dios de una forma consagrada y tomar como la comunicación con Él la oración. Y ahí están todos, porque los salmos también pasan por esas, el salmista pasa 1000 veces por esas contradicciones humana, sin embargo, está profundamente consagrado en la presencia del Señor y toma como oración, la oración como el puente para acercarse a Dios, ¿no? Me parece que un poco la temática o estos personajes y estas lecturas tienen como punto en común esa consagración y la oración como puente. De hecho, el texto de Santiago que nombra a Elías. Claro, justo dice lo de fervientemente, que es lo que yo destaqué de la otra del icono. Yo lo resalté para leerlo. Lo de Santiago dice Elías que ora fervientemente. Ahora lo voy a buscar. No quiero robar mucho tiempo porque tenía abierto la Biblia en otra. Es la parte final de la carta de Santiago. Sí, Elías era un hombre, es 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra
por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, y después el final, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, Es entonces, Reina Valera, pero no, claro, pero es interesantísimo que ponga de ejemplo a Elías, ¿no? claro, Pero que diga alguien, esta expresión sujeto a pasiones es para también escribir mucho sobre espiritualidad, conectando con lo que habíamos visto en la primera clase, diríamos que era muy estético en su interpretación de los eventos y los sucesos, ¿eh? Y lo que vemos en la vida de Elías es esto, que pendula entre el placer y el dolor, o el éxito y la frustración, ¿no? Él dice, me quiero morir, como Jonás, ¿no? No soy mejor que mis padres, me abandono, bueno, hay toda una cuestión fuerte ahí. Bueno, gracias, Clarita. ¿Algo más que quieran decir de este Elías? Hay mucho más, yo sé, pero así hablamos un poquito de los salmos. ¿Quién está ahí? Ah, Jonathan, dale. Nada, después de leer el texto de Elías y leer el libro de Salmos, mi conclusión fue, es la vida misma. Es la experiencia humana atravesando todas las experiencias en las que te enfrenta la vida. O sea, yo no sé si llamarlo contradicciones, simplemente aceptar que la vida misma del ser humano es así y que de ahí es donde se aprende. O sea, nunca me había tomado el trabajo de leer el libro de Salmos todo entero de una, digamos. Siempre fue como por partes. Pero al leerlo todo de una fue como ver la línea del tiempo de la vida humana. Como los momentos altibajos, los buenos momentos, los malos momentos. Y creo que eso es lo que nos pasa a todos. Uno le llama contradicciones y le podemos decir contradicciones, pero tenemos que aprender a convivir con nuestras propias contradicciones y a no juzgarnos, porque a veces uno se enoja consigo mismo porque dice no puedo estar en un momento bien, en otro momento malo. Es como que si quisiéramos que la vida fuera lineal y Dios te está diciendo que no, la experiencia humana no es lineal. Y al leer el libro de Salmos se puede ver clarísimo eso, es como una espiral que te muestra clarísimo la experiencia humana en la vida. Gracias, Jonathan. Sí, ahí ustedes saben que vivimos en la cultura de la japicracia y bueno, ahí la iglesia tiene mucho para el mandato de ser felices, ¿no? Perfectos o qué sé yo, bueno, exitosos y toda esta cuestión. Y hay mucho, creo que ahí tenemos el Evangelio para hablar de esto en claridad, una palabra profética en este sentido, ¿no? El riesgo de amar, el riesgo de jugársela. Quiero volver a la transfiguración porque ahí están ambos, está, en el tema de los salmos en la vida de Jesús es re importante, era como el libro de oración de Israel y de él también, lo acompañó en sus momentos más difíciles en la cruz, digo. Esto es re importante porque nosotros a veces menospreciamos el valor que tiene tomar palabras de otros para hacer nuestra oración. Cuando decimos la oración tiene que brotar del corazón, todo bien, pero nunca, digo, la emoción brota del corazón. Pero si no están las palabras, hay palabras de otros, en este caso de los que ya están consagradas, que ya fueron probadas de alguna manera, por eso están en el testimonio bíblico, que nos sirven para apoyarnos ahí. Y creo que es una gran herramienta que tenemos. Nunca se me había ocurrido leer los salmos así de corrido. Sí, lo he hecho con Job, y bueno, imagino que ustedes también, con otros libros más narrativos, pero sí, no, pero está bueno, Jonathan. Pero en la vida de Jesús fue así, en los momentos especiales de la cruz, le sirvieron para expresar la emoción que había en lo profundo, la pasión, digamos, ¿no? Que estaba viviendo. Que incluía la injusticia, ¿no? También, y el sentimiento de ¿por qué me está pasando esto? El famoso ¿por qué me has abandonado? Está en los salmos también. ¿Mm? Y bueno, hay que decirlo, ¿por qué no? Bueno, ¿qué más? A ver.
Sí, por ahí, buenas noches. Sergio, dale, Sergio. Agregando un poquito lo que decía Clarita, ¿no? Dentro del pentecostalismo, Elías viene siendo el santo predilecto, ¿no? Y mediado del siglo pasado, Leonard Ravenhill, un predicador inglés, muy efusivo, ¿no?, en su predicación y estudioso, ¿no?, del profeta Elías, él cuestiona, ¿no?, creo que de años 60, 70, cuestiona cómo está el mundo en ese momento, ¿no? Y ahí dice él, ¿dónde está el Dios de Elías, no? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y termina reformulando su narrativa preguntando, pero, ¿dónde están los Elías de Dios, no? Agregando un poquito a lo que decía Clara en respecto a la consagración, la preparación, la santidad, ¿no? A veces nos identificamos con un montón de cosas favorables, positivas, o nos quedamos con lo bueno, ¿no? Con la parte buena de Elías, ¿no? Cuando se burlaba y se reía de los profetas de Baal, y no nos identificamos tanto con ese Elías huyendo o en la cueva, ¿no? Dentro de esa perspectiva. Así que quería agregar un poquito estas palabras. Gracias, Sergio, y me da pie tu reflexión. Claro, el tema del Pentecostal, bueno, el fuego, el que descienda el fuego, que están en los evangelios, también había discípulos que querían tipo, hacer que sobre los paganos descienda fuego, ¿se acuerdan? Y bueno, es lo que tenían adentro, digo, ¿no? Esto de la transfiguración se ve en las acciones y en las palabras y en los diálogos interiores y exteriores también. Pero me quedo pensando cuando vos decís la parte buena de Elías, después Elías descubre que esa justamente no es su parte buena. Yo lo pondría en esto, que consagración no sería verlo en términos buenos o malos, sino, como decía Jonathan, en los procesos que incluyen todas las cosas, porque justamente cuando se larga a hablar en el monte, Horeb, cuando tiene esa experiencia, ¿qué haces aquí? Una pregunta fuerte que te hace Dios, ¿no? Todas preguntas que en la espiritualidad, bueno, están recontra mucho más escritas que lo que yo le estoy diciendo y reflexionadas, pero ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo es su respuesta? ¿Se acuerdan? Y le dice, quedé yo solo, ardo en celos por Jehová de los ejércitos. Digo, ¿no? Había un poco de, quizás de soberbia, ¿no?, en su respuesta. La repitió tal cual 2 veces. Y quedé yo solo. A ver, estaba huyendo también, y en este huirse, y esto nos pasa muchas veces, ¿no? Hay una cuestión de creer que solo nos está pasando a nosotros esta crisis. Se tildó, ¿no? No sé, se le apagó. Sí, se salió. Me figura acá conectado, pero no. Ahí Ahora, vuelve. Ahí. Ahí está. problemita de hardware. No, dice su conexión a internet inestable. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. No, Sí. básicamente esto de la resistencia, ¿no? El creer que somos los únicos que resistimos. Esto no es para que nos vemos con un caño, pero pensémoslo un poco. Dios le dice, mirá, tengo otros más, y son varios, 7000, que también están resistiendo. Y también lo están pasando mal seguramente, están siendo perseguidos, no doblaron su rodilla ante Baal. Entonces, él no recibe las fuerzas, insisto, al igual que Jesús, para seguir adelante, no recibe las fuerzas para seguir trabajando simplemente porque Dios se las da. Fíjense que cuando está debilitado físicamente, ¿se acuerdan? Dios le manda comida para fortalecerlo. Es el icono del cuervo que les dejé para que reflexionen. Después googleen, hay muchos cursos sobre iconografía. El icono no es simplemente una pintura.
Es un aprendizaje, una forma de espiritualidad es estar frente a un ícono. Esto viene de la tradición oriental. Pero más allá de eso, en ese ícono se ve esto. Ahí lo fortalece para que llegue luego al orel, y ahí donde el alimento que recibe es esta palabra de Dios que él recibe, que sí lo transforma. Porque le dice, tenés que ir ahora y seguir trabajando. Hay que ir, tenés que ungir a Eliseo, tenés que ungir a otro rey, hay que ir a hacer un par de cosas, todavía te queda bastante resto, pero quizás era salirse un poco de todo este círculo vicioso en el que entramos cuando caemos en la autodeterminación, en la frustración, y hay mucho de esto en la espiritualidad también. Entonces, por eso es interesante, insisto, lo de la transfiguración de Jesús. Jesús necesitaba conversar con alguien sobre el rollo que tenía en su interior, sobre la lucha, la frustración, o el miedo, vaya a saber qué cosas, ¿no? Y por eso también es importante prestar atención de qué hablan, con quiénes y de qué. Ambas cosas. Elías tiene esa experiencia. Cuando Dios le dice, che, tenés que, no sos el único, hay 7000 más, es mucho 7000. Está bien, los números simbólicos en la Biblia, 7, número perfecto, lo que quieran. Pero tengo otros que la están pasando mal también por su fidelidad. Bueno, esto por esta cosa a veces tan fuerte que hay del mesianismo, de creer que vamos a cambiar las cosas nosotros solos. Está bueno como parte de la espiritualidad reconocer la esperanza y la justicia como espacios, la lucha por la justicia y por la esperanza como espacios de sacralidad. Recuerden que hemos definido sacralidad como vivir las cosas ordinarias como extraordinarias y las extraordinarias como ordinarias. O sea, en definitiva es como aprender a vivir la presencia de Dios en todas las oportunidades, ¿no? Bueno, algo de los salmos quizás interesante también de Bonhoeffer, no sé si alguien pudo leer alguno de este el libro. ¿Sí? Alberto dijo que sí, como no habló. Aparte Alberto ha sido un salmista en otra época de su vida, así que si querés decirnos algo, Alberto, de los salmos. No, sí, yo, a ver, durante 6 años lo que hacía durante gran parte del día era cantar los salmos. En 2 semanas se distribuían y en oración de la madrugada, de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche, y eran cantados siempre. Así que ahí descubrí mi forma de oración, porque hasta el día de hoy, si bien no sigo una estructura como había, porque hay, claro, la liturgia de las horas, pero en los monasterios se usa la liturgia, el ritual monástico, que tiene una distribución distinta. La liturgia romana sacó gran parte de los salmos, usa 75 nada más, porque saca versículos, si vos mirás en la liturgia, los que no, o sea, en vez de explicar los salmos, saca, por ejemplo, no sé, arrojarás a tus niños contra las piedras, o sea, todas esas frases así que puedan hacer ruido, las saca. ¿Ese de dónde es? Y este fue el primero que me regalaron en el año 93, cuando hice mi primer retiro. Me regalaron 2 de estos. Ya no se usa este. Este era en el Nuestra Señora de la Paz en Córdoba. Se cerró finalmente. Sí. Yo fui uno de los que fui a desarmar ese monasterio, desgraciadamente. Lo sé. Sí. Y conozco toda la historia del monasterio porque he sido muy amigo de uno de los priores fundadores. Bah, ya hablaremos del tema. Pero en definitiva, en aquel entonces, antes de fallecer, que es uno de los ejemplares viejos. Lo usé mucho tiempo, pero es lo que estabas contando vos.
a lo Sí. quería buscar ahí porque lo encontré. Hablando de grupos de WhatsApp Sí. paralelos y de romper las reglas, estaría bueno armar un grupo de los ex monjes. Sobre todo, inclúyanme, porque para mí re importante y significativo conocer sus Yo anécdotas, solo fui monje. ya que soy hija de un ex monje benedictino, y bueno, me gustaría mucho escuchar sus experiencias monásticas o cercanas, near to the, Cercano. neither to the monastic. No, a Perdón, ver, Alberto, te interrumpí. Dale. no, que, a ver, yo descubrí mi forma de oración, digamos, uno después va mutando, pero a mí me pasa que, como decías vos, o sea, muchas veces tomo como puntapié algún salmo, Claro. sobre todo en el trabajo usé el 95, que es el que siempre se usa en la liturgia romana como invocación para comenzar la oración en el día, para poner palabras por ahí a veces, y a partir de ahí uno empieza como, ¿no? Sí, Esa tal cual. oración. Y la otra forma de oración, que tiene mucho que ver también con los salmos, era la lectio, o sea, la lectura, lo que se llamaba lectio divina, lectura divina, que es la lectura continua de la Biblia, junto con el silencio, ¿no? Eran como... ahí fue también donde conocí más la Biblia, porque en mi formación católica la Biblia no estaba mucho, pero dentro del ámbito monástico sí. Y después se me metió en la cabeza Lutero. Y ahí sonamos. Pero Bueno, también era monje Lutero que Agustino. también era pero- monje, sí, así que, digamos, conozco un poco también lo que él en otra época, pero vivió más o menos y de dónde sale. A mí me interesa mucho el tema de la espiritualidad monástica y cómo tiene que ver con la reforma también, ¿no? Porque, bueno, es bastante parecido. Bueno, voy a Bonhoeffer un segundo, ya que me diste pie, ¿sí? Porque una de las lecturas es sobre Bonhoeffer. Sí, ahí está. Raúl dice, los salmos son palabras de Dios en palabras humanas cuando las pronuncia Cristo. Sí, Bonhoeffer es, para escribir, como todo luterano que escribe medio en paradoja, es excelente. Los salmos testimonian que Dios quiere que oremos de cierta forma. El Padre Nuestro contiene el Salterio y el Salterio explica el Padre Nuestro. Ahí hay un montón, ¿sí? Así que léanlo porque es genial. Solo quiero decirles un par de cositas sobre el tema de lo que planteaba Bonhoeffer y no, al final lo digo. Así que Jonathan, perdón, vos tenés la mano levantada, te doy la palabra. No, igual es una pregunta técnica, digamos. Así como la Iglesia Católica está en la liturgia de las horas, en lo del evangelismo, ¿existe algo parecido? Que sea así como orar determinadas horas del día, como la La iglesia mañana, el mexicana. mediodía. Bueno, eso les iba a contar. La famosa Lectio Divina, que la nombró Alberto, es una tradición que sí viene de la tradición monástica. Yo no la toco muy específicamente. Sí vamos a hablar de Benito de Nurcia en una de las charlas, de las clases, y van a leer la regla benedictina en parte, pero yo no toco el tema de la lectio porque supongo que es un tema que se ve en desarrollo personal 1, donde ven, digamos, más que nada técnicas o... Claro. Bueno, el libro de oración común es de la Iglesia Anglicana. Yo tengo exactamente el mismo, por acá. Bueno, Tiene todo por acá lo tengo, el mismo, exactamente el mismo. No, yo colecciono devocionarios. Tengo, miren, les voy a mostrar. Encontré de Uy, yo Pagola tengo un sobre los montón. salmos. Y La yo les voy iglesia a... luterana también tiene uno. Este es de También lo tengo, pero en inglés. pero este no lo tiene ninguno porque es de 1780, miren. A ver, se los voy a mostrar. A ver que se abra despacio. ¿Lo ven? Ay, qué belleza. Este es de 1780. Miren, original, ¿eh? Tengo muchos, chiquitos, grandes, de todo. Pero bueno, quiero cerrar con el tema de la lectio. La cuestión de la lectio tiene 4 momentos que son lectio, lectura, lectio, oratio, que oratio es oración, meditatio,
lectio, meditatio, oratio y contemplatio, ¿sí? Que es contemplación. ¿Qué es lo interesante de esto? De ahí viene el devocional evangélico, ¿sí? Porque como dice Lutero también, como dice Bonhoeffer en El precio de la gracia, en la introducción, lo que sucede es que las iglesias protestantes vendrían a ser, o deberían haber sido, monasterios en el mundo, o se intentó que fueran eso, ¿sí? Entonces nosotros como iglesias evangélicas heredamos mucho de la espiritualidad benedictina, agustina, porque claro, obvio, eran la eclesiola en la iglesia, o sea, la iglesia chiquitita, el monasterio donde se vive la espiritualidad, y al secularizarnos, nosotros somos, el cristianismo es una secularización del judaísmo, y el protestantismo es una secularización del catolicismo, y así, en el sentido de que, bueno, pero quiero ir al punto de la lectio, un dato. Lutero le agrega un elemento más a la contemplatio, que es muy interesante, ¿sí? Que es la tentatio. O sea, en vez de 4 pasos, lectio, lectura, oratio, oración, meditatio, meditación del texto bíblico, contemplatio, contemplación, le agrega la tentatio. Es re interesante, porque quiere decir que una vez que salimos al mundo, la palabra necesita ser probada. ¿Se entiende? Probada en la vida. Ahí se la aprende. ¿Qué pasó? Con nuestras tradiciones protestantes evangélicas, se le quitó, en la modernidad, por una cuestión de hacer énfasis en lo racional, se le quitó la tentatio y la contemplatio. Entonces nuestros libros devocionales, hace mucho, de la modernidad del siglo pasado, del siglo XX, eran leer, orar, meditar, y en vez de contemplar, actuar. 4 pasos. ¿Sí? Se reemplazó la contemplatio por la oratio, por la acción. Leer, orar, meditar y actuar. O sea, ¿cómo pongo en práctica esta palabra? Tiene sus raíces, sus motivos en momentos históricos, ¿no? Y como siempre culturales, bueno, en la historia de la iglesia y de por qué la iglesia lo practica así. Pero bueno, estamos en tiempos donde está bueno. Yo les recuerdo, si quieren profundizar más sobre esto, hay muchos videos. Les recomiendo que lean a Pablo Dors, un sacerdote jesuita que trabaja mucho estos temas. Hay Ahí la quedó. Sí, se cortó. ¿Me escuchan? Ahí sí. Escucharte sí. Sí, pero la cámara no sé qué pasó. Es un problema con el internet. Bueno, vamos terminando. Ahí está. Simplemente esto. Bonhoeffer. Y un dato histórico que acá, yo tengo mi biblioteca frente a mí, no atrás. Les muestro un poquito. Miren, acá. No soy de mostrar mucho, pero ahí va. Miren, no sé si alcanzan a ver. Ahí algo. Y ahí miren lo que Sí. Esto que tengo acá es... todos los libros tienen unas historias re interesantes. Al lado de la inspiración profética. Al lado tengo las obras completas de Thomas Merton, que tiene una historia que lo conseguí, algún día les voy a contar. Pero cada libro tiene... Pero este libro es un libro que lo compré, era tan pobre, que lo compré pagándolo en un año, en cuotas, todos los meses. Y no me lo dieron, no sé, esto fue en el año 94. Pero es re interesante porque es una biografía de Bonhoeffer, que no se consigue, de 1000 y pico de páginas. Bueno, pero acá cuenta algo interesantísimo, y es que esta cuestión de que él escribió luego Vida en Comunidad y la experiencia que él quiso hacer
con el tema bueno, de una comunidad que no dice la palabra, de formación y todo, la sacó de su experiencia con los monjes benedictinos. Él estuvo en Suiza, creo, durante un tiempo, cuando ya estaban todas las cosas medias complicadas, se fue a refugiarse con unos monjes benedictinos, creo que en Suiza. Y ahí es donde quedó impactado por la práctica de la salmodia, ¿no? Como se dice, la práctica de la oración con los salmos. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos a Benito, a San Benito, ahí hay uno de los capítulos donde lo vemos puntualmente como uno de los emergentes posteriores a la fe. Bueno, cerramos acá, si les parece, y pasamos, les doy un par de datas de la clase que viene. Perdón, no sé si quieren agregar algo más, no quiero... ¿Está bien? Yo estaba escribiendo algo, pero es que estábamos con Fernando en un curso sobre la comunidad de señas y también ellos tenían... Ah, acá vos dijiste contemplación, lo que menos practicamos, perdón. ¿Qué Sí, más? no, pero no, que en la comunidad esa había mucho uso de Salmos e Isaías. Había otros textos, pero mucho más Salmos e Isaías en la práctica. Y es cierto, ¿no? Que hay que pensar cómo fue el proceso de formación del judaísmo, quizás. Lo vemos a Elías que enojándose, pero no sé qué pasó antes. Digamos. Especificar lo de la comunidad. ¿De señas? Sí. Que ellos tenían entre los textos que se encontraron mucho más salmos. Eso es lo que nos dijo el profesor, yo no los leí. Pero que había más, como más uso, más repetido los textos de Salmos y de Isaías. Como que tenían ciertas prácticas también seguramente, ¿no? Y estaba en la regla en la regla que tenían. No sé, tendría que leerlo, pero... Interesante, sí. Mm. Bueno, gracias. Vamos a ver entonces un poquito, a ver dónde tengo la materia. Acá. Acá está. No sé por qué no está. ¿Ahí ven algo? Bueno, en cuanto a la tarea, ya saben, casi ya varios han presentado, están todas corregidas, por lo menos hasta las 6 de la tarde, las que habían sido entregadas, están corregidas. Y esta semana le vamos a dar apertura para que puedan ver lo que viene. Entre paréntesis, qué espectacular la versión que pusiste de la memoria, con ese final, en la clase 3, Totalmente, con ese no sabes final. lo que lloré. Ay, yo bueno, también, y sí, yo también. hay que llorar. Es una canción que conmueve muchísimo. Las dos canciones me conmovieron. Pero sí, pero ese final realmente impresionante. Sí. Bueno, me alegro, sí, la idea Comparto. es que mientras estudian las escuchen, las lean. La página no responde, me dice. Sí. Bueno, mostrar tema, a ver si responde. Ahí está, ¿alcanzan a ver? Sí. Ah, bueno, ya lo van a tener en su propia página entonces. Bueno, la semana que viene es la vid verdadera y el vino nuevo. Es re importante, solo escúchenme un minuto, porque ahora ya entramos en el Evangelio, ¿sí? Y en San Pablo. Vamos a ver, hay que ver un par de videitos. Bueno, no es porque sea que lo haya hecho yo, son de introducción, pero traten de ver el videito del arroyo, ahí donde estoy, porque es importante la introducción a la clase. Hay las lecturas, son lecturas sobre Jesús, y hay también una entrevista con el apóstol Pablo. Bueno, de la subversión del cristianismo, está bueno leer el capítulo 1,
es opcional, pero yo se los recomiendo, las contradicciones, ¿sí? La actividad, la semana 5 no se las voy a... Yo les dije que iba a haber un cambio en el programa, ¿se acuerdan? Bueno, ese cambio va a ser en la semana 5, ¿eh? Vamos a hacer otro tipo de trabajo. Pero por ahora, quédense con él. Entonces, lo que tienen que leer es la vid verdadera y el vino nuevo, que es el paso ya del Nuevo Testamento. Bueno, ¿alguna cosita más? Compartir que en estas latitudes con frambuesas fermentadas, una vuelta me salió vino de frambuesa. Y tengo ganas de replicarlo. Bueno, y otra vez rico. con cerezas, también, vino de cerezas. Y durante la pandemia fue el vino que tomamos cuando estábamos en reuniones así, virtualizadas. Pues se nos acabó. Así que si vienen, perdonen. Esa es la mala noticia. Esperen que Es lo nuevo, reproduzca. porque es vino nuevo, dice. Vino Claro. nuevo, dice, así que hay que Sí, hacer tenés nuevo, razón, tenés razón. Bueno, les recomiendo la lectura del texto de Mesters, Jesús a contramano de la vida. Es un excelente texto para discipulado. A veces vieron que en las iglesias, viene alguien nuevo, digo, se quiere sumar o ponerle no sé cómo. Es un lindo texto para leer junto con la persona nueva o que quiere integrarse. Así que yo se los recomiendo que puedan leerlo, ya lo tienen ahí, así que, bueno. Nada más, así nos vamos a descansar. ¿Ninguna duda? Como siempre agradecemos a Ángel que nos banca. Genial, Angelito. Gracias, Ángel. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Abrazo a profe. todos. Gracias a Besos. ustedes. Chao. Bendiciones. Chao. Gracias.